Pero bueno, sin más, ahora voy a pasar al otro disertante, que es Leonardo Murolo. Leonardo es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes, como así también es doctor en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. También tiene estudios de posgrados en lo que respecta a industria, culturas y TV pública, así también en cuestiones de estética de entretenimiento, cine, televisión, radio, juego y videojuegos. También estudio de posgrado con respecto al desarrollo de la cibercultura. También Leonardo es profesor en posgrado y grado, investigador también en las Universidades Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de La Plata, como así también fue director de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes. También es director de un proyecto que se llama Tecnopolítica y Cultura Pop. Como así también, hace poco, en estos días, fue editado tu libro. Hace 5 días. Hace 5 días fue editado el libro de Leonardo. Estábamos hablando por teléfono y me acuerdo que me lo reiteró. Libro que se llama Tecnopolítica, Poder y Responsabilidad de la Influencia. Así que, Leonardo, sin más, te cedo la palabra. Adelante, ahí vamos. Bueno, primero agradecerles a todos que están presentes acá esta tarde, en este maravilloso lugar, en este bello lugar. Agradecer a las autoridades, a quienes me invitaron por compartir este espacio. Bien, hay algunas cuestiones para contarles sobre esta exposición. Primero, ubicarla en una línea temporal, que lo que les voy a proponer reflexionar está entre lo que contó Hugo y lo que contó Martín. Los voy a llevar hacia el año 2000, hacia el umbral del cambio de siglo y milenio, y si tenemos las placas y las imágenes que traje para compartir, podemos empezar por ahí. Se lo pregunto a los compañeros. A ver. Ahí estamos. Hacia el 2003 y el 2005 se produjo un encuentro denominado Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Tuvo 2 ediciones, una en Ginebra, la otra en Túnez. Y se pretendía en ese momento pensar a la información como valor. Estábamos en el umbral de milenio y de siglo y pensar que el futuro había llegado, ¿no? Cuando éramos chicos pensábamos que ahí iba a suceder algo. Íbamos a volar, o iba a ser maravilloso el mundo, o un desastre. Entrada la tercera década del siglo XXI, a mí por lo menos me está defraudando. No me parece maravilloso lo que está pasando en el mundo. ¿Qué pasa en ese escenario? Las cumbres mundiales de la sociedad de información, en estas 2 ediciones, bueno, fue convocada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dependiente de la ONU, tiene que ver con representación con ministros de educación, un gran foco, una visualización hacia la educación. Tecnologías igual educación, ¿no? Si la información es valor, y por ese momento era un capitalismo volviendo a nacer de otra manera. Nosotros sabemos que la sociedad de masas le dio un impulso, la industrialización, después el capitalismo financiero, el postindustrial, siempre buscando formas o nombres y demás. En este momento, en este umbral, la información es valor, a la luz también, en términos teóricos, de los libros publicados por Manuel Castells, La Era de la Información, en sus 3 tomos, ¿no? Pensar que estábamos en ese umbral, ese nuevo capital, el capital de finales del siglo XX fue quizás esa obra. Pensar que las líneas de acción eran para borrar aquello denominado como brecha digital, que era un problema, era el daño colateral de aquello, ¿no? Es decir, quienes acceden o no acceden, por diferentes causas, ¿no? Causas socioeconómicas, causas geográficas, campo-ciudad, conectividad, acceso y participación, incluso etarias, ¿no? Los jóvenes acceden más fácil y saben usar las tecnologías más que nosotros los adultos. Y ahí se buscó un compromiso por parte de los estados en iniciar estas acciones, entrar al futuro, definitivamente entrar al futuro. Ahí, Argentina, para traer un ejemplo, desarrolla el Plan Agenda Digital en mayo del 2009, ¿no? Hay una decisión política para llevar adelante desde la firma digital hasta el gobierno electrónico, hasta la televisión digital, y algunos proyectos un poco más conocidos en esa época. Las palabras clave en términos teóricos, uno viene del ámbito de lo académico. Muy amablemente me presentaba Alejandro con
cierto énfasis en que uno proviene del campo de la comunicación, ¿no? Estudió comunicación en grado, en posgrado y demás, y mi dimensión en lo político tiene que ver con estudios postdoctorales en la Universidad Nacional de Córdoba en ciencia política, ¿no? Y pensar políticamente la comunicación, ¿no? Y acá podríamos analizar teóricamente que la sociedad de la información se prometía como un camino hacia la sociedad del conocimiento, era inminente. En algún momento, sabiendo aprovechar el acervo enorme de información que daba, entre otras cosas, la globalización e Internet, ese medio perfecto para ese momento del mundo, íbamos a transformarlo en conocimiento. La inteligencia del ser humano iba a poder discernir entre toda esa información y ver qué es lo que necesitamos de lo que podemos buscar. Y esta brecha digital, con todas sus dimensiones, las económicas, las sociales, las del saber usar, se iban a poder sortear por injerencia de los estados y el mercado, que no tarda en llegar, para aprovechar la potencialidad de otro concepto fuerte, de los nativos digitales, de quienes habían nacido de mitad de la década de los 80 en adelante y ya estaban en un mundo donde se hablaba ese idioma. En el texto de 2001, bastante nuevo y potente para esa época, de Mark Prensky, que decía: nativos digitales, inmigrantes digitales. Los más grandes tenemos que migrar hacia ese mundo, mientras hay algunos que ya saben usar ese idioma, ese lenguaje. Potencial eso. Quienes no estamos ahí somos analfabetos digitales. De nuevo los estados. Ustedes saben que cuando hay analfabetismo, el Estado debe intervenir y proveernos educación en ese sentido. La potencia de decirnos nativos digitales es que hay quienes se quedan afuera de eso, ¿no? La potencia de tildar a una generación de eso es que hay un problema. En el alfabetismo saben que los estados miden su éxito en un conjunto de variables, una es esa, el nivel de alfabetización. Entonces hay una trampa alrededor de esta idea. ¿Qué pasó? Bueno, en medio de ambas se produce una solución que es bastante economicista, ahí entra el mercado, bastante economicista, que es: suturamos en parte la brecha digital, quizás distribuyendo hardware, quizás distribuyendo computadoras. Ustedes me dirán, también hay alrededor de eso conectividad, saberes. Sí, por supuesto, se contemplaba de algún modo. Y el proyecto Juego en Laptop Rothschild, un proyecto netamente moderno en términos filosóficos, con proyección hacia el futuro, con determinación, una determinación tecnológica. Ahí en una disputa teórica entre Raymond Williams o Marshall McLuhan, acá gana McLuhan. El medio es el mensaje, tener una tecnología alcanza para poder llegar a ese estadio que es bastante complejo. El proyecto del Instituto del MIT, encabezado por Negroponte, quien también escribía libros como El Zar Digital y era el gurú de ese momento, propone que la computadora de $100, muy barata, se iba a distribuir y regalar, entregar en determinados países, ¿no? La primera te la regalan, la segunda te la venden. En algunos países entregaron 50.000, 60.000, 100.000 en el mejor de los casos, pero países que para completar su escuela primaria, en algunos casos, en otras escuelas secundarias, necesitó adquirir, comprarles a ellos mismos el resto. El caso de Uruguay, Ceibal, con 480.000 computadoras, completó la escuela primaria. Fueron un poquito más. Digo, la gran obra del presidente Tabaré Vázquez, termina su mandato entregando la última. Todos los chicos de Uruguay de la escuela. El caso peruano con 900.000 también es muy potente. El caso argentino, ustedes lo conocen, Conectar Igualdad, 5 millones de computadoras, otra escala. No pertenece a Walter Rothschild, fue por otro lado, ensambladas en nuestro país, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, un proyecto moderno, un proyecto prescriptivo, un proyecto del sistema, es tildado muchas veces en algunos de nuestros países como regalar computadoras, como populismo, ¿no? Si viéramos que es para sostener el sistema, para generar y crear recursos humanos más deseables para dentro de este sistema, también se hubiera tenido otro tipo de correlación de fuerzas y proyectos. La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información siguió existiendo. En 2015 tuvo una edición en Nueva York y en 2025 va a tener una inminentemente. Se sigue hablando de este tema como si en el medio no hubieran pasado cosas que la niegan, que la hacen caer. Podríamos decir que por momentos es como una teatralización de algo que no fue, no nos dimos cuenta que no podrá ser. Lamento decirles. Las esperanzas de esta sociedad de la información eran aspirar a convertirse en sociedad de conocimiento. Bien, estamos
en unos 22 años después íbamos a dar una respuesta a las placas siguientes. Promete un nuevo desarrollismo, recordarán el desarrollismo de la década de los 50. Tecnologizar el mundo del agro, del campo, la Alianza para el Progreso. Muchos de nuestros países del sur han comprado por decisión o por obligación este tipo de determinaciones que llevaron a algunos países, Brasil mejor que Argentina, a tecnologizar su industria, su campo y demás. Un nuevo desarrollismo iba por la educación, que no había adoptado en el siglo XX tanto la televisión o la radio, más que para una anécdota, pero sí la internet iba a entrar a las aulas para mejorar la educación. Si existiera tal cosa como un problema de la educación, se solucionaba con un par de aparatos. Para este momento. Se estructuraba la brecha digital repartiendo tecnologías. Que, si me preguntan a mí, en mi personal, totalmente de acuerdo con que nuestros chicos tengan libros, cuadernos y una computadora cada uno. Para eso pago los impuestos. Pero a la vez es una solución determinista tecnológica. Ampliar el acceso y la participación, en definitiva, propugnar modos de democratización. Palabra enorme para pensar esto, ¿no? Es decir, democratizar la comunicación, la información y el conocimiento. Usted está aquí. Y ahí me pongo pesimista. Martín terminaba su exposición con: tenemos preguntas, y es bastante motorizante tener preguntas. Espero llegar hacia ahí en un ratito, pero el usted está aquí no está tan bueno. Porque, decía Hugo, la internet no tiene dueños, pero las redes sociales sí. Tiene muy pocos dueños. La promesa de la sociedad de la información del 2002, 2003 y el fingir demencia de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información del 2015, del 2025, es advertir que, si bien la internet no tiene dueños, pero las principales plataformas en donde interactuamos tienen muy pocos dueños, 4 o 5, algunos me está faltando acá. Es un problema enorme. ¿Por qué? Porque en estos lugares y en algunos otros, subsidiarios, Martín mostraba estas empresas que patentan, estaba ByteDance. ByteDance es dueña de TikTok nada menos, ¿no? Que está en los primeros lugares de las búsquedas. Twitch es Amazon, esto es Meta, etc. Y está al lado B de esto. ¿Conocen 4chan? ¿Conocen Reddit? Truth Social. El barro. Estas son más anglosajonas que latinoamericanas. Se habla más en inglés que en español. Y son anónimas. En 4chan no necesitas decir quién sos, en Reddit tampoco. Son anónimas y en horda. Y en esos escenarios se juntan no solamente para hablar de K-pop o de series o de música, sino también se juntan neonazis. Y se reconocen entre sí y se preparan para reunirse el viernes en tal lugar. Si quieren ver esto que estoy contando, documental en Netflix, La Red Antisocial, trata de estas dos. Mirá qué complicada. El dueño de esta un día se fue de ahí. Yo la creé para hablar con mis amigos, no para esto que está pasando. Y se fue de ahí. Y ahí va a ir el publicista de Donald Trump, Tipano, a decirle: acá hay alguien a quien ir a buscar, hay que ir a buscar votos también. Se puede ir a buscar a un grupo de gente, de jóvenes, para que nos apoyen, porque están discutiendo temáticas de esta alt-right, de esta derecha alternativa, ¿no? Hillary Clinton le dice: ¿no? Usted representa una alt-right, la derecha que se corre incluso de los republicanos. Y Trump, cuando es echado de Twitter, se crea el Truth Social, ¿no? ¿Quién pudiera, no? Dicen: te vas de este club y te creas un club. No entra a este restaurante, le fundó un restaurante. Pero eso hizo, creó su red social para escribir lo que quisiera. Y aquí hay un escenario bastante complicado. Que esa Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, o esa Sociedad de la Información, devino en ampliación de la concentración mediática preexistente. Bueno, no queríamos eso. No parece ser muy Sociedad de la Información que se amplíe la concentración preexistente. ¿Cuál es la preexistente? La de los medios masivos, ya estaban concentradas la televisión, la radio y los periódicos. En Estados Unidos está prohibido el capital cruzado. El dueño de un periódico no puede tener un canal de televisión. Es el chiste de los Simpsons con el dueño de la Fox, ¿no? No podés tener un diario, podés tener... Bueno, en Argentina no. En Argentina está permitidísimo porque cambiamos de canal y es del Grupo Clarín. Cambiamos de radio y es del Grupo La Nación, etc. Índalo también, ese tipo de las radios, etc. Bueno, hiperconcentración mediática en estas 4 personas que vimos, 5. Creación de espacios de gestión privada para la discusión de lo público. Me quedaría un rato ahí. Discutimos una pandemia,
discutimos guerras, discutimos nuestros gobiernos en momentos legislativos, en momentos presidenciables, en escenarios donde para entrar nos piden usuario y contraseña. Y una cantidad de cosas que debemos aceptar para tener ese espacio. Que en general no las leemos, lo hacemos rápido, ponemos el email, elegimos usuario, elegimos contraseña, aceptar y entramos. Pero ahí discutimos lo público, nada menos. ¿Hay fallas? Bueno, no lo discutimos en los medios públicos, en los medios universitarios, en los medios regionales, en los medios alternativos, populares, comunitarios, etc. Por algunos otros problemas, pero decidimos discutirlo en Meta, en Amazon, en Twitch, en estos escenarios. Potenciamiento de la sobreinformación. La sobreinformación per se no estaría mal, no vamos a hacer una visión moral de la sobreinformación. Hay mucha información. El fundamento de la sociedad de la información es que había mucha y que podía devenir en conocimiento. Nos contaba Martín la cantidad de información que necesitamos para que sea eficiente una de estas propuestas de la inteligencia artificial. Mientras más información, mejor. Pero la sobreinformación tiene como consecuencia la desinformación. Siempre hubo desinformación en los medios masivos, por supuesto, en las tapas de los diarios, en la primera mañana de la radio, y en los zócalos de los canales 24 horas de televisión, hay desinformación. Pero, cuando hay la sobreinformación de las redes sociales, con todos nosotros produciendo contenidos, es más probable encontrar la desinformación. Es más probable. Se llama fake news, se llama posverdad, se llama discurso de odio, se llama conspiracionismo. Esas prácticas adyacentes como la cancelación, la marginación de los otros, como un círculo, ¿no? Todo tiene que ver con todo eso. No se nos ocurría en una sociedad del conocimiento que íbamos camino a esto como protagonismo. Lo decía Alejandro recién, dijo 3 palabras, dijo manipulación, influencia y desinformación, que le generaba como pregunta. Y fuimos hacia ahí en definitiva. Y hay direccionamiento de la agenda por parte de influencers, de umbrales de negociación privilegiados, porque los siguen millones de personas, porque las marcas los apoyan, porque la gente los quiere, porque saben hacer algo, porque tienen habilidades, por debajo y por detrás dan sus opiniones. Ahí, jugadores de fútbol, cantantes, divas pop, artistas, deportistas. Usos de algoritmos, de inteligencia artificial, trolls, bots, para direccionar la conversación pública. En este escenario también estamos. ¿Qué pasa acá? Muchos libros. Uno se nutre de libros para pensar una salida a esto. Tenemos muchos colegas analizando el ciberactivismo, los movimientos red y la tecnopolítica. ¿Qué podemos hacer en esos escenarios de gestión privada, pero de uso público? Bueno, quizás jugarle la pulseada a los medios de comunicación. ¿Vamos a hacer una revolución ahí? Probablemente no. Pero se están tratando otros temas. Si yo les dijera, bueno, los temas del ambientalismo, de los feminismos, de los colectivos, de los derechos humanos, del multiculturalismo, del anticapitalismo, hay un montón de temas que en las tapas de los diarios, en las primeras maneras de las radios, en los zócalos de los canales 24 horas no van a estar en portada, pero en estos espacios hay comunidades de sentido. Rosana Reguillo va a trabajar en uno de esos casos, el Black Lives Matter, el Occupy Wall Street, en Argentina sería ni una menos, ¿no? Con potencia. La Internet y la calle es un libro brasileño que va a tratar el caso del impeachment a Dilma Rousseff y cómo fue tratado e impulsado por algunos de estos espacios, con grandes influencers. Hay otros textos que van a hablar de performance, hay performance en las calles para poder dialogar con las redes sociales. También cuando habitamos las calles con pancartas que hacen referencia a memes o a figuras de los medios que las señalamos como responsables también, no solo los políticos, figuras que sostienen algunas de estas ideas. Se va a hablar de remediación, cuando de un medio pasa a otro esta información y nos llega a nuestras mensajerías instantáneas como WhatsApp, unas informaciones fragmentadas de lo breve, de lo instantáneo, de lo efímero, que pretenden ser lo completo. Y acá está lo pop, que parece lo inofensivo, que parece que en ese escenario nos entretenemos. Un humorista argentino, Diego Capusotto, decía barbaridades en su personaje, que era muy polémico, y decía, bueno, pero yo hago pop para divertirse. Y por debajo y por detrás del pop para divertirse, también se dicen cosas.
Y hay bibliografía para pensarlo. Ramonet dice que en la cultura del conspiracionismo se va a gestar la toma del Capitolio. Quiere decir, con un montón de gente discutiendo banalidades en 4chan. Insisto en el documental que les hago recomendar. Está esto también. Y dice, en algunos influencers de los medios masivos, como Tucker Carlson, que vino a entrevistar al presidente argentino, pero que lo entrevista a Trump muy seguido. Candace Owens, una periodista del prime time, que desde ese supuesto lugar de grado cero de la ideología sostiene un sistema, y un conjunto de personas en las redes sociales, ni hablar. Cultura Pop es nuestro aporte desde la Universidad de Quilmes para pensar estas cosas en primera instancia. Y el libro que decía Alejandro es este. Este libro lo sacamos hace una semana, hace menos de una semana, y acá trabajamos un conjunto de influencers, argentinos sobre todo, y algunas disputas con la política. Algunos jugadores de fútbol, como Sergio Kun Agüero, sosteniendo el gobierno actual en plena campaña política, ¿no? Sosteniendo la dolarización, el no pago de impuestos, la disputa de una diva pop como Lali Espósito con el presidente argentino, dando reminiscencias de lo que sucedió con la cantante Anitta en Brasil con Jair Bolsonaro, o Taylor Swift con Donald Trump. Digo, una fórmula comunicacional que las derechas globales concentradas ya la pusieron en sus planificaciones comunicacionales. Nosotros acá les decimos, ya nos dimos cuenta, no mucho más que eso, ya nos dimos cuenta que esto no es casual. Entonces la influencia de lo pop, de ese escenario del puro entretenimiento, se da a los criptogros. Un montón de pibes diciéndole a nuestros más jóvenes que pueden llegar a ser billonarios apostando en la cripto. Billonarios con B, apoyando en la cripto, teniendo una mente mindfulness, ¿no? Que van a ser exitosos, que lo van a lograr y conseguir la mejor versión de sí mismos. Proponiéndoles a la vez que habiten el deporte, el fútbol, que les encanta, apostando. Apostar es jugar, una equivalencia tan mentirosa, ¿no? Apostar y jugar como si fuera lo mismo. Y en clase, tiempos libres, etc. O vendiendo contenido, dicen nuestros chicos o nuestras chicas. Que se puede vender contenidos en OnlyFans, por ejemplo. Contenido, fotos, videos, etc. Las tres prácticas de una subjetividad piramidal, que analizábamos también acá, tienen que ver con conseguir dólares. Dinero. Tenemos una generación creyendo que el éxito es conseguir dólares, a como sea. A la cripto, apostando al deporte, que antes era un entretenimiento y ahora hay que adivinar cuánto va a salir el partido o quién va a tener un córner, o vendiendo fotografías de la intimidad sacando su habitación. Aquí hay alguna salida tecnopolítica para esto. Bueno, una salida posible es el conjunto de bibliografía que estábamos analizando. El ciberactivismo y los movimientos que no hacen la revolución, pero que molestan. Están poniendo en la agenda un conjunto de temas. ¿Por qué? Porque los usos de estos espacios como formas contrahegemónicas se dan en el vivo del streaming, cuando los grandes medios no van a cubrir. Entonces salir en vivo desde esos lugares es potente. El Black Lives Matter, el Occupy Wall Street, ni una menos, está transmitido más por la internet que por los grandes canales de televisión. El humor del meme, que corre el umbral de lo decible, que se anima a decir algo más en una pastilla, en un instante. La indexación del hashtag, intentar estar en agenda, ser trending topic. En estos espacios de gestión privada, que no les interesaría que habláramos de eso, muchas veces se está hablando de algunas de estas cuestiones. El diálogo entre la internet y la calle, los movimientos red, ir a la calle, también a decirlo. Todas las formas de chequeo y validación de información, de la fake news, la posverdad, el conspiracionismo. Uno cree que el primero y el más importante es la educación. La educación es con la secundaria, no digo llegar a la universidad y estudiar informática con los compañeros, ser doctor en ciencias sociales, como Martín, llegar ahí nosotros elegimos estudiar estas cosas y hasta así se nos pasan las fake news. Imagínense, hay gente que se dedica a otra cosa, que no tiene por qué estar escrutando los medios todo el tiempo. Se dedica a otra cosa, son choferes, kiosqueros, médicos, ingenieras. Bueno, en la escuela secundaria nos tienen que enseñar, no, esto es una volata, esto es un copete, esto es un epígrafe, sino que los medios defienden intereses. Clase 1 de comunicación de la escuela secundaria, los medios defienden intereses. Después vemos. El poder de la enunciación de los nuevos líderes de opinión, que son diversos, que son jugadores de fútbol, que son humoristas y que son cantantes pop. Hay que ir a verlos. Y el retorno de la conversación y la mirada crítica. La mirada crítica es algo tan difícil de generar y de crear, es uno de los objetivos de esta charla. Por eso estamos acá esta tarde. Y luego las legislaciones locales que limiten la expansión de estas empresas transnacionales. Difícil hablar de esto, ¿no? De la libertad de expresión. Me van a aducir libertad de expresión cuando yo diga esto.
Pero antes son grandes empresas que están ubicadas en un lugarcito de un solo país en general y quieren tener expansión y exenciones en todo el mundo. Bueno, si pudiéramos legislar localmente los límites de la expansión de estas empresas transnacionales, los compañeros saben bien, yo no voy a ahondar en esto, el caso X, Twitter en Brasil. Por ejemplo, complejo, dificilísimo, son resistencias muy fuertes. Hasta ahí mi posición y bueno, quedamos para preguntas. Muchas gracias. Gracias. Uf.